Mi nombre es Jacques Hendrik y a continuación trataré algunos aspectos de la medicina legal. En su definición, es la técnica, es el procedimiento mediante el cual aprovecha una o varias ramas de la medicina o de las ciencias conexas para estudiar y resolver casos concretos, habitualmente ligados a situaciones legales o jurídicas. Su división: la medicina legal se vale de ramas de la medicina o del auxilio de otras ciencias para ocuparse de las cuestiones médicas. Así tenemos que la tanatología se relaciona con la muerte, el cadáver, la inhumación, la exhumación. La traumatología con los traumatismos, tipo contusión, heridas, accidentes, quemaduras. La asfixiología con las asfixias. La obstetricia con el embarazo, la del aborto, nacimiento, parto, infanticidio. La ginecosexología con el instinto sexual. Son los llamados delitos sexuales, parafilia. La psiquiatría con las enfermedades mentales. La toxicología con los fármacos o drogas. La deontología con la conducta, la ética y moral del médico. La criminalística con la identificación de los hechos, los casos o las personas. Ejercicio legal de la medicina. Artículo 2. Se entiende por ejercicio de la medicina la atención médica preventiva y curativa a través de la promoción de la salud, prevención de enfermedades, reducción de riesgos, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación. Además, la determinación de las causas de muerte, el peritaje y asesoramiento médico forense, así como la investigación y docencia en las ciencias médicas. El artículo 4 indica que para ejercer la medicina se requiere poseer el título de doctor en ciencias médicas o médico cirujano o médico integral comunitario expedido por una universidad venezolana, inscribir dicho título en un registro principal y estar inscrito en el Colegio de Médicos u otra organización médico gremial. El artículo 46 indica que lo que llega a conocimiento del médico por su ejercicio no puede darse a conocer y constituye el secreto médico. El secreto médico es inviolable y el profesional está en la obligación de guardarlo. Por su parte, en el artículo 47 indica que no habrá violación del secreto médico cuando se hace por mandato de la ley, hay autorización del paciente en su calidad de experto en una empresa o institución y previo al consentimiento por escrito del paciente, cuando la autoridad competente le ha encargado para dictaminar sobre el estado físico o mental de una persona en funciones como médico forense o médico legista, en los casos de enfermedades de notificación obligatoria, cuando se expide un certificado de nacimiento, de función o cualquiera relacionado con un hecho vital destinado a las autoridades competentes, cuando haya autorización de los representantes legales de niños y adolescentes. Sin embargo, en estos casos, el médico, cuando priva el interés, puede abstenerse de ello. Cuando se trate de impedir la condena de un inocente, cuando esté de por medio el honor de una persona y cuando se informe a los órganos gremiales de asuntos relacionados con la salud de la comunidad en lo relacionado con el ejercicio de la medicina. La responsabilidad médica surge cuando el médico rinde cuenta ante la autoridad o ante la sociedad por los actos realizados en su práctica profesional, cuando su naturaleza y resultados son contrarios al deber ser. Hablamos de responsabilidad objetiva, que es aquella producto del resultado dañoso no esperado que el accionar del médico puede provocar, independientemente de la culpa que le cabe. Y responsabilidad subjetiva es la que surge de la subjetividad del médico, puesta al servicio de la determinada acción penada por la ley. Por ejemplo, un aborto, un certificado falso, violación del secreto profesional, etc. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés. Saludos, mi nombre es Dulce María Sánchez Cadur y siguiendo con el ciclo de exposiciones les hablaré del tema el peritaje o la experticia médico-legal. El artículo 223 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el Ministerio Público ordenará la práctica de experticias cuando para el examen de una persona u objeto o para valorar un elemento de convicción se requieran conocimientos o habilidades especiales en alguna ciencia o arte. El peritaje o informe pericial es un documento elaborado por un perito, quien bajo juramento de ley expone el procedimiento realizado, método aplicado y las conclusiones obtenidas. El perito deberá contar con un título en la materia relativa al asunto sobre el cual dictaminará, siempre que la ciencia, arte u oficio estén reglamentados. En caso contrario, se designará una persona de reconocida experiencia en la materia. El dictamen o informe pericial deberá contener de manera clara y precisa una introducción en la cual se identifican los expertos o peritos, el número de la investigación o causa y quién solicita se lleve a cabo dicha experticia.
El motivo por el cual se practica la experticia, la descripción de la persona o cosa sobre la cual se llevará a cabo el peritaje, la relación detallada de los exámenes realizados, las observaciones obtenidas y las conclusiones. Esto deberá realizarse de manera escrita, firmado y sellado. Traumatología forense. Traumatología proviene de la palabra traumatos, raíz griega que significa lesión, herida. La traumatología forense es el estudio de las lesiones o de las heridas y se define como la rama de la medicina legal que tiene por objeto el estudio de los estados patológicos producidos en el cuerpo humano por efecto de la violencia ejercida sobre el mismo. El daño producido en el cuerpo recibe el nombre de lesión, las cuales se pueden clasificar por su agente vulnerante, por su etiología y las contusiones, que son aquellas heridas producidas por arma blanca, arma de fuego, quemadura y electrocución. Según el elemento objetivo, lesiones gravísimas, menos graves, leve y levísimas. Según el elemento subjetivo, lesiones intencionales, preterintencionales y culposas. La contusión es una lesión o daño causado al golpear o comprimir una parte del cuerpo sin producir herida exterior. Como mecanismo de producción se tiene por percusión, presión y deslizamiento. Las escoriaciones es la lesión producida en la piel que se caracteriza por la pérdida traumática de las capas superficiales de la misma, especialmente la capa córnea y la epidermis, dejando al descubierto la dermis. La equimosis, lesión subcutánea caracterizada por depósitos de sangre atravesada debajo de la piel intacta. Data de la equimosis: primer y segundo día color rojo, hasta el tercer día color negro, de 4 a 6 días color azul y de 13 a 25 días color amarillo. Contusión profunda sin herida cutánea, alteración traumática de los tejidos, tales como desgarro, rupturas viscerales, arrancamiento de órganos y fracturas. Existen 3 formas fundamentales del daño mecánico al cerebro: conmoción cerebral, compresión cerebral y contusión cerebral. Importancia médico-legal: por su forma permite identificar al agente causante de la lesión y, de acuerdo a su localización, la coloración. Hematología: es la acumulación de sangre causada por la hemorragia interna que aparece generalmente como respuesta corporal resultante de un golpe, una contusión o una magulladura. Bolsa sanguínea: colección de sangre en el tejido subcutáneo de grandes proporciones, lo que forma una prominencia en la piel. Se produce a consecuencia de una contusión simple y mantiene la integridad de la piel. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches, soy Amelia Ramírez y les voy a hablar del suicidio y tanatología forense. El suicidio es la acción de quitarse la vida por acto voluntario y violento. La causa principal del suicidio es la personalidad con predisposición a ciertas circunstancias como problemas económicos, problemas pasionales, enfermedades, falta de principios religiosos y otro factor subjetivo. Entre los tipos de suicidio tenemos el egoísta, que se da por defecto de integración social del individuo, así como también por ciertos factores como la edad, divorcio, viudez, soltería y ciertos estereotipos de vida próspera, consumismo, estética corporal o belleza estética y prestigio que se perdieron o son inalcanzables para el individuo. El suicidio de tipo altruista se da cuando porque el individuo ha tenido una fuerte adherencia a las creencias de un grupo, bien sea político, religioso o ideológico, como es el caso de las sectas y el terrorismo, que se quitan la vida por la causa. Y el suicidio de tipo anómico es cuando se dan unas profundas crisis económicas y sociales
que alteran la vida cotidiana del individuo, generando cierta frustración e irritación, por lo cual toman la determinación de quitarse la vida por no haberse logrado el objetivo esperado. Ahora bien, con respecto a la tanatología forense, tenemos la autopsia médico-legal y los fenómenos cadavéricos. La autopsia, como todos sabemos, es el estudio médico de la persona una vez fallecida para lograr determinar así cuál fue la causa de su muerte. En este caso, la autopsia médico-legal se refiere a cubrir las necesidades de investigación para servir para contribuir al auxiliar de justicia. Con respecto a los fenómenos cadavéricos, tenemos el enfriamiento o algor mortis, que es la disminución de la temperatura del cadáver al momento que ocurre la muerte. Esta disminución de temperatura es 1 grado por hora y a las 24 horas se alcanza la temperatura ambiente. El otro fenómeno cadavérico es lividesis o livor mortis, que se refiere al depósito de sangre por gravedad en los vasos sanguíneos, en los sitios de declive del cadáver. Otro fenómeno cadavérico es la rigidez o rigor mortis, que se refiere a la dureza del cadáver por la coagulación de la miosina, la cual va a afectar los tejidos musculares. Este inicia de 3 a 5 horas y la resolución a partir de las 36 horas. Y por último tenemos la putrefacción, que es la descomposición orgánica del cadáver. Muchas gracias. Les habla Ezequiel Rodríguez y vamos a conversar un poco sobre las armas blancas y las armas de fuego. Vamos a conversar un poco sobre lo que son las armas blancas. Son instrumentos lesivos manejados manualmente que atacan la superficie corporal con un filo, una punta o ambos a la vez. De acuerdo con este mecanismo de acción se clasifican las heridas que producen. Es importante tener claro que una herida es una disolución de continuidad y las armas blancas tienen la característica que lo logran a través del uso de un metal o de una superficie que tenga una punta o un filo. Y eso es lo que nos da a su vez cuál es la clasificación de las heridas producidas por las ya mencionadas armas blancas. Tenemos heridas por instrumentos punzantes, que son los instrumentos que tienen una punta que penetra la piel. Puede ser un punzón, puede ser una aguja, puede ser un clavo, puede ser una tachuela, puede ser también una lanza. Y ellos penetran y por lo general la profundidad de la herida depende del arma que se utilice y la fuerza con la que se aplica. Generalmente el corte es hacia adentro de la piel. Posteriormente tenemos heridas por instrumentos cortantes. Ya estos son un filo de menor grosor que tiene forma triangular y por esa parte del filo es que se genera la herida. ¿Cuál es el ejemplo de las armas cortantes? Las navajas, los puñales, los bisturíes. Esos tienen esa particularidad. También depende de la profundidad de la fuerza con que se inflige la herida y lo que tienen ellos es que la solución de continuidad por lo general es más larga, es más ancha o más larga que con los instrumentos punzantes. También tenemos las heridas por instrumentos cortopunzantes que tienen las dos capacidades. Por ejemplo, el ejemplo más clásico de un instrumento cortopunzante es una navaja que tiene una punta que penetra y a su vez tiene un filo alrededor que genera una herida. Esas son las que producen las heridas que causan más daño en el cuerpo porque penetran y cortan a su vez. Y por último tenemos el grupo de las heridas por instrumentos cortantes y contundentes. El instrumento cortante y contundente que tiene esa característica más clásica de todos, el hacha, que a la vez de que te corta te genera una contusión. Entonces la forma de la herida es bien particular porque va a tener la disolución de continuidad, además de el hematoma producto del golpe contundente que te generó el hacha. Después de las heridas de arma blanca, vamos a conversar un poco de las heridas por armas de fuego. ¿Qué son las heridas por armas de fuego? Son las lesiones que ocasiona el proyectil a su paso a través de los tejidos del cuerpo humano. Las lesiones varían según la distancia y la zona del cuerpo donde penetra el proyectil. Es bien interesante
que hablemos sobre el tipo de heridas porque determinan particularmente la distancia desde la cual se generó el disparo, y eso nos da muchísimos indicios, muchísimas pruebas de la persona que lo realizó, bajo qué condiciones y toda esa serie de información que podemos obtener. Tenemos las heridas penetrantes y perforantes dentro de la clasificación. Las heridas penetrantes y perforantes, las heridas penetrantes son las que tienen un orificio de entrada, más no tienen un orificio de salida. Las perforantes tienen entrada y tienen salida, es decir, atraviesan el cuerpo. Según la distancia es la clasificación más completa, porque nos habla de un contacto cercano, de un contacto medio, de una distancia intermedia y una distancia lejana. Por el contacto, por contacto se producen varias marcas y muescas y señales dentro de la piel, que es lo importante recalcar. Cada señal que da la quemadura, el roce, la forma, nos da una forma de clasificación de las heridas que nos permite determinar a qué distancia, con qué fuerza, con qué precisión nos da eso. Una herida, por ejemplo, de distancia lejana, además de la penetración, de la perforación por la herida de bala, también genera una contusión. Entonces eso es todo sobre las heridas. Muchísimas gracias. Acá está mi carnet, pueden observar mi nombre. Las quemaduras son lesiones que producen una erosión en el tejido cutáneo por causa térmica, ya sea por el calor. No es necesario que yo tenga contacto con la candela para poder decir que me quemé, sino que este calor, este es un vapor que nos va a perjudicar el tejido. En cuanto también tenemos los objetos candentes y también incandescentes, también como los gases de temperatura, que son ese vapor que nos va a afectar también en cuanto al calor. También la irradiación del sol, que también nos genera esa quemadura cuando nos ponemos a alta temperatura y mucho tiempo en el sol. Por causas químicas también tenemos por medio de la electricidad que viene de la naturaleza, también por la irradiación solar. Las quemaduras tienen su clasificación, que es la quemadura de primer grado, la de segundo grado y la de tercer grado. A continuación, le voy a explicar lo que es una quemadura de primer grado, que es la quemadura más leve, en cuanto a que hay una lesión que produce una erosión al tejido, o sea, que no profundiza pasando después más allá del tejido, es superficial. Afecta a nivel epidermis, formando ampollas y bien sea enrojecimiento. También tenemos las quemaduras de segundo grado. Estas son las que van en medio del primero y tercer grado, ya que se mantiene allí entre ellas dos, que en el caso de esta quemadura producen a nivel de corión, es decir, afecta también la dermis. Hay formación de gran cantidad de líquido y albuminoso en los sistemas, que también va a generar ampollas en la piel. También tenemos las quemaduras de tercer grado, que estas son las quemaduras más fuertes, es la que lesiona más la piel, los tejidos y más allá. Quiere decir que hay una necropsia de los tejidos y por lo tanto los tejidos en este caso pueden regenerarse cuando estas heridas se producen más de la mitad. O sea, esto quiere decir que si la persona se quema más del 50%, la persona muere, no sobrevive porque la piel es la que respira también. A continuación también tengo la carbonización de cadavérica, ¿verdad? Esta quiere decir que el individuo muerto está dentro de un foco calórico y comienza con el vapor que donde lo colocan, el vapor que le está allí, eso lo va encogiendo y le va encogiendo la talla. Y eso va a reducir que este cadáver le reduzca la talla, como ya lo había dicho anteriormente. Tiene sus fases.
que es la fase de la primera, la 2 y la 3. La primera quiere decir que es la fase de reducción, que es el cuerpo cuando comienza a reducirse, como lo dije anteriormente, que reduce la carne.